buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro de actividades, perspectivas y prospectivas del ciclo de estudios básicos en el marco del programa La Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, con motivo del 30º aniversario de la creación del ciclo básico común. En esta oportunidad asistimos a la conferencia La articulación entre la escuela secundaria y la universidad, a cargo de la doctora Victoria Fernández Caso, la doctora Naima Astache, el señor profesor Luis Messinger y el profesor Jorge Ferronato. A continuación realizará la apertura, estará a cargo de la subsecretaria académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, la magíster Mariana Baccaro, quien estará a cargo de esta apertura. Ella es magíster en gestión universitaria por la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, especialista en docencia universitaria con orientación en ciencias biológicas. Continúa como subsecretaria académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias desde 2006 y es miembro de la Comisión de Análisis Curricular creada por el Consejo Superior. Les agradecemos también la participación a las diferentes autoridades que se encuentran aquí, de los diferentes organismos y ministros. Les agradecemos al decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, el señor Marcelo Míguez, el secretario de Educación Media del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, el señor Oscar García, al director de la Escuela Agrotécnica, el señor Miguel Bruera, y también le agradecemos al consejero superior, Pablo Evelson, como a todos los participantes, por estar presente aquí en este lugar. Les recordamos que a través de la plataforma digital, programa siglo21.rec.uba.ar, allí se está emitiendo en vivo a través de esa plataforma en streaming y además luego podrán bajar el video de la conferencia completo y además ver las actividades que se realizaron con antelación. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos siguen por la web. En principio quiero agradecer a la Secretaría Académica de la Universidad que convocó a nuestra facultad, la Facultad de Veterinaria, que tiene casi, diría yo, 20 años de experiencia en temas de articulación. Tal es así que hoy cumplimos el sueño de tener una escuela agropecuaria en nuestro predio. La hemos creado en el año 2007 y el año pasado tuvimos la primera camada de egresados. El encuentro de hoy es importante para todos los que trabajamos en la universidad porque estamos interpelados, digamos, por el nuevo escenario que es la obligatoriedad de la escuela secundaria. Los alumnos llegan desde distintos lugares con distintas trayectorias y es nuestra obligación y es nuestro deber recibirlos. Y hay un dilema que tenemos que resolver y es calidad y excelencia versus equidad. Equidad en el ingreso, en la permanencia y en el egreso también. La realidad es que todos los que trabajamos en la Universidad de Buenos Aires trabajamos en forma mancomunada y por eso se consolida en el programa La UBA para el siglo XXI que nos invita a reflexionar. Y yo creo que esta reflexión colectiva que vamos a hacer nos va a permitir repensarnos y nos va a permitir crecer. Así que bueno, agradezco al decano que me acompaña porque es importante sentir el apoyo de quien confía en uno para llevar adelante la Secretaría Académica o ser coequiper de quien lleva adelante también la Secretaría Académica de la Facultad. Así que bueno, vamos a empezar con quienes saben mucho, porque yo vi los currículums de todos, así que les puedo decir que acá hay gente que sabe mucho de esto, así que espero que lo aprovechen. Les cuento que la dinámica del encuentro será así. Los expositores tendrán 15 minutos, yo seré la que les diga fin, así que perdón, es mi obligación. Y luego abriremos un debate, tomaremos 2 o 3 preguntas de cada uno y el panel contestará y después abrimos otro grupo de preguntas y el panel contesta. Así que bueno, empezamos con María Victoria Fernández Caso, es geógrafa, egresada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en didáctica de las ciencias sociales y doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Es profesora regular del Departamento de Geografía de la Universidad de Buenos Aires y dirige proyectos de investigación en temas de innovación educativa, currículum y formación docente en el Instituto de Geografía UBA. Es directora de la carrera de especialización en docencia de nivel secundario de la Secretaría Académica del Rectorado de la UBA, miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Comisión Técnica Asesora de Humanidades de la Secretaría de Ciencia y Técnica UBA, miembro fundante de la Red Latinoamericana de Investigadores en Didáctica de la Geografía. Como profesora invitada ha dictado cursos y seminarios en diferentes institutos educativos nacionales y extranjeros. Tiene publicados libros, artículos y ponencias sobre su especialidad, así como numerosos manuales, libros de texto y materiales para la enseñanza, además de contribuciones destinadas a la divulgación de la geografía y ciencias sociales. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. También quisiera agradecer la invitación a este panel, acompañada de prestigiosos colegas, para poder compartir en estos minutos de los que dispongo, algunas experiencias y algunas reflexiones en torno a estos desafíos de la articulación entre el nivel universitario y el nivel secundario. Bueno, como todos sabemos, la Universidad de Buenos Aires, desde hace ya muchísimos años, algo ya acá se comentó, viene desarrollando una serie de acciones a través de propuestas, de programas, de proyectos que vinculan la universidad con la escuela secundaria. Todas estas acciones girarían, vamos a decirlo en forma sintética, alrededor como de dos grandes desafíos. Por un lado, colaborar con la calidad de la enseñanza en la escuela que ahora es obligatoria, y por otro lado, mejorar la inserción de los estudiantes en la vida y en las carreras universitarias. Yo lo que me voy a referir aquí en los minutos de que dispongo es básicamente del primero de estos desafíos, que tiene que ver con colaborar, como decía, con la calidad de la enseñanza en la escuela secundaria, contándoles acerca de una experiencia en la que vengo participando desde hace unos años, que tiene que ver, además de otras experiencias, pero en esta ocasión voy a focalizar en esta, que tiene que ver con la formación de posgrado de los docentes de escuelas secundarias en ejercicio, en el marco, como ya estaba señalando cuando abriste el panel, en el marco de los desafíos que suponen hoy la enseñanza obligatoria, ¿no? A partir de la ley 26.206, que establece la obligatoriedad del nivel. Bueno, esto supone, entre otras cosas, supone como profundos cambios al interior de las instituciones educativas, de sus propuestas, y también nos invita a revisar los saberes pedagógicos disponibles y las condiciones de escolarización de quienes están en la escuela, de quienes deben volver a la escuela y también de aquellos que aún no llegan. Entonces, en este marco, la Universidad de Buenos Aires, dando una respuesta, en principio, a una demanda genuina de actualización y de perfeccionamiento de los docentes de sus propias escuelas secundarias, elabora este proyecto de especialización, de formación de posgrado, para luego abrirlo al resto de los docentes en ejercicios de las escuelas públicas, de la ciudad. Entonces, este proyecto, que surge como una iniciativa de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA, de la Subsecretaría de Innovación y Calidad Académica, del CITEP también, viene
viene a cubrir lo que se detectó como una suerte de vacancia en la formación continua de los docentes de la ciudad y que tiene que ver con que, más allá de la diversidad de ofertas, tanto las que ofrecen los institutos de profesorado, la Escuela de Capacitación Docente, actualmente Escuela de Maestros, también otras universidades, los propios gremios, ONGs, instituciones privadas, etcétera, es una oferta que decía que más allá de los puntajes que ofrezca cada uno de los cursos, talleres, seminarios, postítulos, etcétera, más allá de la calidad de cada una de estas propuestas, etcétera, lo que advertimos fue una importante desarticulación en todas estas, en el conjunto, digamos, de todas estas propuestas, por lo que advertíamos que los docentes estaban accediendo a una formación, a una oferta de formación continua que en conjunto se presentaba como muy fragmentada. Entonces, la carrera de especialización se piensa como un trayecto articulado en un eje de sentido que responda a las necesidades específicas de la enseñanza en el nivel, de los sujetos del nivel, de las instituciones del nivel y también colaborando en los circuitos de formación continua, gratuitos, que acreditan el desarrollo profesional. Bueno, esta carrera de especialización, que es una carrera de posgrado, como les decía, tiene una duración de cerca de 2 años, es 1 año y medio de cursada y entre entregas de trabajo finales, monografías, etcétera. Bueno, lleva aproximadamente 2 años y es una carrera que está pensada en cuya estructura, digamos, curricular, está pensada en tres grandes bloques temáticos, digamos. Un primer bloque que tiene que ver con la discusión acerca del contexto institucional, político, pedagógico, lógicamente, y de los sujetos propios del nivel. Un segundo bloque que atiende a los problemas específicos de la enseñanza. Entonces, allí tenemos asignaturas como enfoques de enseñanza y evaluación de los aprendizajes. Y un tercer bloque que apunta concretamente a las prácticas de enseñanza y que tiene como asignatura el taller de proyectos y el seminario que dicta Karina León, que es las TICs y la enseñanza de las disciplinas escolares. Y ahora que estoy hablando de las TICs, quería hacer como una mención especial y tiene que ver con la decisión de que la carrera tenga una modalidad mixta o aprendizaje combinado, B-Learning. Esto quiere decir encuentros, trabajo presencial y trabajo en campus. Pensando no solo en que la disponibilidad que tienen los docentes del nivel para participar de una formación presencial es bastante limitada por justamente las características del trabajo del docente, ¿no? Tan fragmentado en espacios, en tiempos, sino fundamentalmente pensando que a través de las distintas propuestas que las asignaturas ofrecen vía campus, los docentes participantes tienen la oportunidad de experimentar el uso de las herramientas colaborativas que ofrece la web 2.0, los entornos virtuales, que permiten nuevas formas de pensar el conocimiento y su enseñanza. Entonces, en una idea que tiene que ver con lo que Mariana Mayo denomina enseñanza poderosa, lo que buscamos es alentar prácticas que sean reflexivas, prácticas ayornadas, prácticas complejas que generen en los alumnos y alumnas aprendizajes duraderos, aprendizajes significativos, aprendizajes
sean valiosos. Bueno, en los poquitos segundos, minutitos que me quedan, quería comentar también que el enfoque con el que trabajamos en esta especialización, el enfoque que compartimos con los docentes, con los tutores a cargo del seguimiento de las propuestas de los alumnos, con el equipo que participa en el taller de proyectos, que es el taller con el que culminan la especialización, y es un taller en el que los docentes que participan elaboran propuestas de enseñanza que un logro, creo, ha sido que esas propuestas están incluyendo las TIC genuinamente, y además de este taller también elaboran una memoria final. Decía, bueno, con todos ellos, con todo este equipo académico, profesional, que llevamos adelante la propuesta, compartimos un enfoque en el que pensamos al docente como un profesional reflexivo, y estos espacios de formación como espacios que nos permiten recuperar las formas en que los docentes conciben la enseñanza, y en ese marco interrogar, poner en cuestión, sin desautorizar las prácticas vigentes. Entonces, entendemos también estos espacios de formación como espacios donde problematizar la enseñanza y no espacios de cuestionamiento de las prácticas vigentes, ¿no? Y de esta manera pensar esa problematización como el punto de llegada y no el punto de partida de aquella reflexión más profunda acerca de qué se enseña y qué se puede esperar que se enseñe en la escuela secundaria, sin lógicamente desatender las necesidades formativas de las futuras generaciones. Desnaturalizar las prácticas vigentes, pensar en otras formas de vincularse con el conocimiento, recuperar la idea de que los alumnos pueden y quieren aprender. Todas estas son expresiones junto con generar entusiasmo, recuperar la pasión, las ganas y el placer de enseñarle a los chicos y a las chicas que están en las escuelas. Decía, todas estas son expresiones que fueron surgiendo en el marco de los intercambios que los docentes tuvieron en los distintos espacios de la especialización. Y son expresiones que nos remiten, de alguna manera, a lo que Daniel Feldman nos decía ya hace unos cuantos años en un libro que quizás ya es un clásico, que no sé si lo conocen, es Ayudar a enseñar, que de lo que en definitiva se trata es de intentar, a partir de estas experiencias de articulación de la universidad con el nivel, de habilitar un diálogo continuo con las prácticas reales desde un enfoque que tenga presente los problemas de la enseñanza, del currículum, de la vida en las instituciones, sin desatender las ideas o considerando fuertemente las ideas sobre el cambio educativo. Bueno, nos resta la inmensa tarea de seguir pensando con los docentes en qué consiste el oficio de enseñar en el actual contexto sociopolítico, teniendo en cuenta la complejidad del trabajo en el aula, teniendo en cuenta también los intereses, las inquietudes, las necesidades de los jóvenes, los significados de las nuevas culturas adolescentes, de las nuevas culturas juveniles, teniendo en cuenta las tensiones del diálogo intergeneracional y también las siempre cambiantes condiciones históricas, materiales, simbólicas, en las que desarrollamos nuestra vida y nuestros trabajos. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, muchas gracias María Victoria, gracias por tu tiempo, perfecto, los 15 minutos. Les voy a presentar a Naima Astache, doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires. Se dedica a la educación y en especial a la didáctica en el marco de la educación media y superior y a la formación de docentes y formadores desde una perspectiva grupal e institucional. Actualmente es profesora titular regular de Didáctica General del Profesorado en Ciencias Jurídicas y profesora adjunta a cargo de Didáctica de Nivel Medio en las carreras de Ciencias de la Educación, ambas en la Universidad de Buenos Aires. También se desempeña como coordinadora de programas de mejora en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Ha sido y es profesora de posgrado y de formación de docentes en varias universidades, profesorados y escuelas secundarias. Cumplió funciones de asesoría y gestión en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA, en el Programa de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, entre otros lugares. Dirige proyectos de investigación, producto de sus estudios en clases de diversas escuelas, publicó el libro Clases en Escuelas Secundarias. La investigación colectiva que dirigió dio lugar al libro Trayectorias de Estudiantes Universitarios, Aportes para Docentes y Tutores. Además, ha publicado el libro Formar Personas Competentes, así como varios capítulos de libros y multiplicidad de artículos en revistas científicas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad por esta invitación para compartir este espacio, para pensar conjuntamente este proceso de articulación entre la escuela secundaria y la universidad. Explícitamente me pidieron que lo pensara parada en la universidad, porque también estaba la posibilidad de pensarlo desde la escuela secundaria y otro hubiera sido el discurso. Pensado desde la escuela secundaria, ciertamente la formación para la universidad es una de sus funciones, la formación académica, la continuación de estudios, pero hoy el nivel medio todavía tiene muchas otras dificultades vinculadas a la inclusión y la posibilidad de sostener a sus estudiantes y que se puedan graduar, y por lo tanto esta pasa a ser una preocupación que si lo miramos desde el nivel quizás no sea la más significativa. Visto desde la universidad, entonces, que es de donde me voy a parar, por supuesto que son múltiples las acciones que se pueden hacer en este proceso de articulación. Ya escuchamos la formación de docentes de escuelas secundarias y podría haber otras. Yo me quiero centrar en el trabajo cotidiano de los que integramos la universidad, en lo que tiene que ver con la recepción de los estudiantes una vez que entran, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, al CBC primero y a las facultades después, porque tienen un doble proceso de ser bienvenidos. Y uso esta palabra porque me parece que más allá de las políticas de inclusión, los que integramos la universidad debemos trabajar porque estos estudiantes se sientan hospedados. Sentirse hospedados, sentirse acogidos va mucho más allá de estar incluidos. Y esta es una tarea de todos. Es una tarea de los no docentes, que suelen ser las primeras caras con las que se cruza un estudiante y que pueden incidir en querer o no querer seguir estudiando por cómo los recibimos, los tratamos, los acogemos. Es una tarea, por supuesto, de las autoridades que generan condiciones, contribuyen a la formación de climas, etcétera, y de los docentes, y como mi área es la didáctica, aquí me voy a centrar un poquito. ¿Qué nos sucede con estos estudiantes que ingresan o al CBC o a las facultades? Porque son dos procesos que tienen muchos puntos parecidos. En primer lugar, nos encontramos con estudiantes en una situación que podríamos llamar de crisis, en este sentido de la crisis como un punto de inflexión, porque se encuentran en un mundo distinto. Les han cambiado las reglas de juego, hay otra lógica de funcionamiento, otra cultura institucional. Las materias, aunque se llamen igual, tienen otras lógicas, los modos de estudio, no solo por el nivel, por las modalidades en que pretendemos que se acerquen a la metodología de estudio, por el tipo de bibliografía que les proponemos. Les presentan un mundo nuevo, del cual a veces se dan rápidamente cuenta, y entonces se dan cuenta que las herramientas con las que venían moviéndose en la escuela secundaria y que ciertamente les resultaron muy exitosas porque la escuela la aprobaron, no les resultan en la universidad. Y otras veces no se dan cuenta tan rápidamente hasta que
fracasan en un examen. Y entonces, como me dijo un estudiante una vez, es que no le creía al profesor cuando me decía que tenía que hacer esto y aquello, porque sus estrategias estaban muy ancladas y todavía no adquirió las nuevas herramientas. Entonces, una de nuestras principales tareas es justamente facilitar el desarrollo de estas nuevas guías para moverse en este mundo nuevo que es la universidad. Y esto supone, para el docente, poder cumplir un rol tutorial que debería estar integrado al rol docente, un rol de acompañamiento no individualizado. Nosotros tenemos una universidad masiva, no estoy pensando que conozcamos a uno con nombre y apellido y sepamos su situación. Pero la actitud de hospitalidad y la actitud de querer acompañar es una actitud, aunque tengamos un aula como esta llena o más grandes, que da cuenta de que tenemos en claro que ellos están en una situación de cierto desvalimiento de herramientas, que no es volverse muy maternal, como dicen muchas veces los docentes, cuando les quedamos herramientas diciéndoles cómo tienen que abordar un libro de texto, cómo tienen que abordar el estudio, porque no lo saben. Es cierto que nos encontramos con estudiantes que se resisten a estas nuevas prácticas, que reconocen que no estudiaron lo suficiente, que no le ponen el empeño, es cierto. Pero a diferencia de lo que nos supone la escuela media, que como bien dice Charlotte, no es tan cierto esto de que el estudiante quiera aprender, a veces esta es la tarea del docente, que el estudiante quiera aprender. Cuando llegan a la universidad, hay excepciones, vienen porque la mamá, el papá, pero en general hay un deseo de aprendizaje. Lo que no siempre están son las herramientas para hacerse cargo de ese aprendizaje. Y esto supone orientación y supone también un acompañamiento emocional, porque esta sensación de que me enfrento a algo a la que tengo que dar respuesta, pero no tengo las herramientas, genera muchas ansiedades, mayores, menores, pero genera y requiere un docente capaz de contener estos niveles emocionales, de reconocerlos y de contenerlos. Claro, esto genera una serie de necesidades del rol docente que la universidad históricamente no pensó. Porque además históricamente la universidad tampoco pensó en ser hospitalaria. La universidad viene de una tradición corporativa, ¿no? Con la vieja lógica de las corporaciones medievales. Esto no era, están todos bienvenidos. Serán algunos bienvenidos los que demuestren ser capaces de ser parte de este gremio que somos los que conformamos esta disciplina. Con lo cual, este es un cambio de tradición, de siglos, que nos supera como sujetos individuales, digamos. Es un cambio cultural que tenemos que generar, pero que está en cada uno, que no lo produce la autoridad, que lo produce cada uno de los integrantes de la universidad, cualquiera sea su rol. Pero también supone para los docentes, también para los no docentes, ¿no? Ciertas capacitaciones específicas, también para los no docentes. Pero para los docentes en particular, supone una cierta capacitación que tampoco es tradicional en la universidad, aunque hoy ya tenemos mucha trayectoria en formación para la docencia universitaria, en la Universidad de Buenos Aires en particular, con la carrera que depende del rectorado. En muchas facultades hay mucha tradición con carrera docente, con especializaciones en docencia universitaria y demás. Pero lo cierto es que lo que no está instalado culturalmente es que ser profesor es una tarea distinta y una profesión distinta que la de ser abogado, médico, licenciado en biología, etcétera, etcétera. Y que por lo tanto lo que aprendimos en la carrera de grado, que nos dio un título de biólogo, de odontólogo, de médico, no nos habilita para pararnos y enseñar automáticamente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el objeto de conocimiento, y sobre todo en las primeras materias, el objeto de conocimiento que construimos colectivamente para transmitirles a los estudiantes, no es el objeto de conocimiento científico tal como lo trabajamos en los institutos, en los laboratorios, tal como lo pensamos como docentes investigadores, porque lo tengo que adaptar. Yevalar lo llama la transposición didáctica, porque lo tengo que adaptar, porque lo tengo que reconstruir
para la edad, el nivel, las capacidades cognitivas, los requerimientos de las carreras. Y ese es otro problema. Una cosa es enseñar biología en la carrera de biología y otra en la carrera de medicina, o matemática en exactas o matemática en ingeniería, porque son dos perspectivas distintas, la matemática será la misma, pero las necesidades, el uso, es otro, posterior, los requerimientos posteriores para la profesión, pero también el estudiante que tengo delante, que vino a estudiar medicina, y la biología es una herramienta, que vino a estudiar ingeniería química o ingeniería industrial, y la matemática o la física son una herramienta poderosísima. Pero él quería ver otra cosa y se encuentra con esto cuando empieza y dice, yo quería estudiar otra cosa, a mí tenía otra idea de lo que era esta carrera que quiero estudiar. Todo esto no quiere decir que no enseñemos la matemática que tengamos que enseñar, pero no quiere decir que no la podamos reconstruir a los fines de estos estudiantes que tenemos allí. Estudiantes que, por otro lado, como anticipó María Victoria, vienen de otras generaciones, y esto no es solo un problema generacional, por lo menos no hoy, ya hace bastante que no, es además un cambio cultural. Un cambio cultural por el impacto de las nuevas tecnologías en los modos de conocimiento, en los cambios que las neurociencias nos están mostrando, que supone el contacto cotidiano con las tecnologías, con estudiantes que vienen con capacidades muy desarrolladas de manejo de gran cantidad de información, pero de manera sintética, de manera muy alejada del pensamiento formal que nos proponía Piaget, porque de lo que se trata es de dar respuestas rápidas. Todos lo hacemos en la vida cotidiana y en la vida profesional también, ¿no? Cuando uno tiene que resolver un problema en esa situación, no hace un gran pensamiento. Capta, a veces decimos intuición, en realidad la intuición, nos dicen las neurociencias, son un montón de indicadores que no podemos procesar conscientemente y que aparece como inconsciente, y que en todo caso podremos reflexionar después cuáles fueron estas cosas que miramos, que percibimos, que captamos para tener la intuición de que con este paciente hay que hacer tal cosa o lo que fuere. Esto lo tienen desarrollado. No es que son absolutamente incapaces. El problema que tenemos es que lo que no tienen desarrollado es el modo en que nosotros esperamos que piensen, el pensamiento analítico, formal, paso a paso, con manejo de variables, aceptando que el aprendizaje requiere no solo un esfuerzo, cosa que está muy bien visto si uno quiere ser un deportista, pero es un problema para el estudio. Parece que se puede hacer muy esforzado y entrenar mucho para correr una maratón o ser parte de un equipo de fútbol, pero no vale tanto el entrenamiento, el estudio para ser un estudiante. Esto es otro problema actitudinal, social, no es solo de nuestros alumnos, sino que además estos estudiantes necesitan y no están preparados para eso, porque es una sociedad que no prepara para eso, la capacidad de espera. Uno no mira algo y lo entendió. Ustedes se encontrarán con sus alumnos y en cuanto hicieron así, subieron y dijeron, no entendí. Decís, pero léelo, tratá de darle una vuelta. Bueno, estamos en el llame ya. Digo, esto es cultural. La posibilidad de tolerar la espera y la frustración que supone tolerar el no entender, hay que aprenderlo. ¿Debería hacerlo la escuela secundaria un poco más? Sí, es verdad. Bueno, pero así no llegaron. No llegan con esta dificultad de la tolerancia, no llegan a la tolerancia a la frustración, a la espera. Y por lo tanto todo pensamiento analítico que requiere, para que el resultado no lo sabemos, recién vamos por el primer paso, de a poquito. Esto que hacemos en el aula cuando estamos con nuestros estudiantes. Esto supone construir metodologías adecuadas a cada disciplina, en cada nivel, en cada facultad, adecuadas a cada situación, que no las vamos a encontrar hechas, que vamos a encontrar muchas cosas. Metodologías, respuestas al cómo hay por todos lados. El problema es cuál nos sirve a nosotros para lo que queremos hacer y cómo las articulamos unas con otras para lograr aquello que queremos lograr. Esto tiene sus dificultades, de ahí que pensar que el ser profesor universitario, en cualquiera de sus niveles, categorías, etc., supone una profesión diferente que la profesión de base en la que me formé,
supondría, de entrada, un cambio significativo que muchos ya hicieron, pero que no está instalado, y así lo muestran los concursos universitarios. Buena parte de las dificultades en las carreras de docencia universitaria o en las carreras docentes es que los docentes dicen, bueno, yo hago todo esto, pero después vale más si escribí un artículo sobre el último cuestión de la geografía territorial o de la biología molecular. Y es verdad, tienen razón, vale mucho más la investigación que la carrera en docencia universitaria. Bueno, esto es algo que colectivamente, porque es cultural, colectivamente también deberíamos cuestionarnos, pensarnos, ¿para qué el docente? Y en particular el de los primeros años, pero no es el único. Un profesor me decía ayer, en una reunión donde estábamos evaluando un curso para docentes de escuela secundaria que se hizo en el marco del programa de articulación que tiene la universidad y que participamos varias facultades, que él estaba muy sorprendido porque los estudiantes de secundaria que habían ido al curso tenían ganas de enseñar. Dice, cuando nosotros nos juntamos en el departamento, profesor de años superiores, nos interesa muchísimo discutir los puntos centrales de nuestra disciplina, pero cuando hablamos de la enseñanza no estamos tan preocupados. Estos docentes de la secundaria están muy preocupados por lograr que sus alumnos aprendan. Y para ir cerrando, porque acá me dicen que se me acaba el tiempo, yo quiero señalar solo una cuestión, y es que me parece, y voy a tomar acá una frase de Sylvia Bleichmar para ir cerrando, que tenemos que, además, pensar que estos estudiantes no son vagos, incapaces, porque están, en todo caso, en una condición de dificultad. Cuando le decimos a un estudiante que es de determinada manera, lo dejamos en ese lugar. Si pensamos que en lugar de un ser es un estar, el estar es un estado que puede cambiar. Nuestros estudiantes llegan en un estado de un montón de incapacidades, pero es un estado. Y también depende de nosotros que en muchos de ellos este estado se pueda modificar. Y ese es nuestro desafío como docentes. Muchas gracias. Bueno, Anaí, muchas gracias. Y perdón que tenía que cerrar. Bueno, les voy a presentar a Luis Messinger, es profesor de Historia, tiene un posgrado en Relaciones Internacionales de Flaxo, profesor regular asociado de la UBA, tiene a su cargo una cátedra de Introducción al Conocimiento de la Sociedad de Estado en el CBC y otra de Historia Económica y Social General. Es director de la colección Cuadernos de Eudeva, rector de una escuela media, publicó diversos trabajos sobre historia y teoría política, entre ellos La política implícita y La transición permanente. Es autor en colaboración de La escuela exigida. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en una actividad que tiene por eje hablar de la articulación entre universidad y escuela media, lo que implica un reconocimiento a que hay un problema. Hay un problema entre qué es lo que la universidad espera, qué es lo que la escuela media está haciendo, y eso implica reconocer que se han hecho muchos esfuerzos. Recién hemos escuchado por lo menos dos visiones acerca de todos los esfuerzos que se hacen desde la universidad en distintas unidades académicas. Pero implica que también ha habido a lo largo de estos 30 años de ciclo básico una permanente preocupación acerca de la articulación con media, y esa problemática nos hemos dado cuenta, quienes estamos tanto de un lado como del otro, quienes estamos en el CBC y estamos en media, esa problemática ha ido variando con el tiempo, 30 años no pasan en vano, y los cambios a nivel internacional y a nivel de nuestra sociedad argentina no han pasado desapercibidos. Por lo tanto, yo pretendía más ubicarme en esta bisagra que es qué pasa entre media y ciclo básico como puerta de entrada a la universidad. Y uno puede desde ahí reconocer una pluralidad de actores
dentro de esta problemática que desde el ciclo básico vemos como la falta de habilidades o competencias, depende de la teoría en educación que quieran tomar, habilidades o competencias que faltan en buena parte del alumnado. Y cuando hablo de buena parte, hablo de una gran mayoría del alumnado que intenta ingresar a la Universidad de Buenos Aires. Habilidades que tienen que ver con la comprensión de textos, cosas que parecen muy elementales, la comprensión de textos, la expresión oral, la expresión escrita, el pensamiento lógico, el pensamiento científico, y algo que es un signo de esta época, que es la cuestión de brindar opinión formada o fundada, mejor dicho. Quiere decir, no es lo que se me ocurre. Para llegar a lo que se me ocurre, primero tengo que hacer todo un trayecto académico, pero mientras tanto, en esos inicios, en esas primeras evaluaciones que uno toma en el ciclo básico, lo que ve es que el alumno no refleja lo que dice el autor, refleja lo que a él le parece. Tal vez por lo que dijiste antes de dedicar poco esfuerzo a haber leído lo que el docente le pidió que leyera. Entonces, en ese panorama, lo que uno dice, bueno, ¿cuáles son los actores que intervienen en esta problemática? Y podemos, si tuviéramos mucho más tiempo, hablar de todo el sistema educativo en la Argentina, podemos hablar de un montón de cuestiones que tienen que ver con qué pasa con nuestra cultura como argentinos respecto a determinadas cuestiones como el esfuerzo, la capacidad, la capacitación, ¿sí? La relación entre esfuerzo y recompensa, podríamos hablar mucho de eso. Yo quisiera centrarme básicamente en dos actores que me parece que son, por ahí los que más conozco y lo que uno puede percibir. Nosotros tenemos por un lado al docente del CBC, no siempre reconocido, no siempre valorado en cuanto a la actividad que tiene cotidianamente con el alumno, pero es a la vez un plantel que tiene vasos comunicantes hacia dentro de la universidad y hacia la escuela media. Muchos de los profesores y docentes que participan, que son alrededor de 3.000 en el ciclo básico, son docentes en facultades y a veces en posgrados. Y muchos de ellos también son docentes en media. Pero además con una característica que me parece importante del CBC y que muchas veces no nos damos cuenta de que es así, que es que el CBC es el punto de inicio de muchas carreras docentes. Es el primer lugar donde muchos hemos conseguido trabajo como docentes y nos hemos empezado a formar, ya sea para después trabajar en las facultades o para después trabajar en escuela media. Y ese es un punto que a veces perdemos de vista, me parece, porque tratamos de capacitarlo a través de un montón de instrumentos que la universidad posee, las distintas facultades, rescato a la Facultad de Filosofía y Letras en este sentido, con todos sus profesorados, y muchas veces actividades que organiza el propio ciclo básico. Pero nos olvidamos que a esos cursos no van todos. A esos cursos van quienes tienen una vocación y una dedicación por el esfuerzo. Y nos estamos olvidando que hay un principio de capacitación docente que es la cátedra. Y que necesitamos tener allí instrumentos tanto para la formación académica de lo que los docentes están dando a sus alumnos, como también de la formación en didáctica. Y este es un punto flojo que tenemos y sobre el que creo que hay que trabajar muy fuertemente. Aprovechar esa unidad académica, que es la cátedra o el departamento. En algunas materias, por su organización, están más trabajadas como departamentos, y poder desde allí hacer lo que se llama capacitación en servicio. De la persona que entra a ver una clase y puede hacerle señalamientos al docente que le sirvan para su carrera futura. Por otro lado, tenemos al alumno. El alumno que se inscribe al ciclo básico, el alumno que llega al primer día de clase en el ciclo básico
y el alumno que sobrevive a la primera tanda de parciales del primer cuatrimestre. Y matemáticas, muy bien. Allí lo que tenemos es, digamos, como idea general, la apreciación de que ha habido un cambio cultural, bien señalabas hace un ratito esta cuestión, pero me parece que además de estos cambios que tienen que ver con una sociedad que por lo menos para los que somos realfabetizados tecnológicamente, una sociedad en donde la tecnología de la información y de la comunicación aparecen como mucho más naturales, ha habido otros cambios que a veces no tomamos nota. Ha habido cambios en las expectativas de empleo por parte de los chicos. Empleos que, digamos, tomando como modelo paradigmático el modelo Google o el modelo de Apple, de trabajo medio desordenado, sin horario, que puedo trabajar en casa, pero también a veces voy a la oficina, que voy al trabajo y llevo la ropa para lavar porque en el trabajo hay un laundry que al finalizar el día me lo va a tener terminado, y todo ese tipo de cuestiones. No sé cuánto desde la universidad estamos dando respuesta a esa nueva expectativa de empleo que está teniendo el chico. Además, una cuestión que tiene que ver con la lejanía con que el alumno está viendo esta tradición argentina, cumplida durante más de un siglo, de que yo voy a poder vivir mejor que lo que han vivido mis padres. Hoy esa expectativa no está, no la vemos adentro de las aulas de escuela secundaria, y a lo sumo lo que aspira un chico es a estar más o menos igual que el padre, pero en un tipo de empleo que no le demande 14 horas diarias. Entonces, las carreras que seguimos ofreciendo como universidad a veces se contraponen con estas nuevas visiones. Obviamente, como universidad, tenemos la obligación casi de ser contraculturales y seguir ofreciendo lo que la sociedad argentina o el proyecto de desarrollo argentino va a requerir. Pero también es cierto que tenemos que abrir a cierta dinámica interna dentro de la universidad, y permítanme que me tome el atrevimiento de pretender esto, una universidad más dinámica, con mayores puertas de entrada a carreras diferentes, que nos permitan atraer ese alumnado, volver a mostrarles que la universidad es un sitio posible y necesario para el progreso individual y colectivo, y poder dar respuesta a esas nuevas expectativas sin abandonar, por favor quiero que esto quede bien claro y no estoy pretendiendo otra cosa, sin abandonar la rigurosidad académica que debe tener la Universidad de Buenos Aires con su bien ganado prestigio. Entonces, de esos alumnos y con ese material docente que tenemos en el ciclo básico, es necesario, me parece, también lograr modificar algo que uno nota que ha desaparecido de las escuelas también, que es el prestigio de la UBA. No es que la UBA no lo tenga, la UBA lo sigue teniendo. La UBA sigue siendo el mayor productor argentino de materia gris y de profesionales capacitados para cualquier profesión. Pero el brillo que al alumno de secundaria del cuarto o quinto año le genera la Universidad de Buenos Aires no es el mismo de 15, 20 o 30 años atrás. Y esto me parece que es una tarea que hay que recuperar. ¿Cómo se recupera todo esto? Me parece que el ciclo básico tiene la potencialidad, la capacidad y la gente adentro de cada una de las cátedras para poder hacer básicamente dos cosas. Meternos en todas las salas de profesores de las escuelas secundarias, a mostrarles a los profesores, muchas veces descreídos, o que sienten que ellos no pueden terminar de preparar lo que la UBA quiere, mostrarles que sí es posible, mostrarles que hay un norte que le tienen que mostrar a los chicos.
y que ese norte es alcanzable. Y por otro lado, tener la capacidad como universidad no de quedarnos a esperar que los chicos se inscriban o de hacer talleres o invitar escuelas a visitarnos, sino además meternos en las aulas con gente capacitada para hablarle a los chicos en los lenguajes contemporáneos. Ya no con un PowerPoint, ya no con una información brindada mecánicamente, sino hablarles de su futuro, hablarles de las posibilidades de vida que les va a dar la Universidad de Buenos Aires para el futuro. Me sobró tiempo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Sobró tiempo, así que lo puede utilizar nuestro siguiente expositor. Les voy a presentar a alguien conocido por todos, Jorge Ferronato, profesor de Historia, especializado en Historia Económica, es profesor adjunto regular de Historia Económica y Social General de la Facultad de Ciencias Económicas. Desde 1985 ha sido secretario general sede Drago del CBC, coordinador general de regionales desde 2002 hasta 2008, cuando fuera nombrado director general del CBC. Autor de varios libros, Articulación entre Escuela Media y Universidad en 1998, Aproximaciones a la globalización, Entre lo sublime y el desconsuelo. Ha sido diputado de la Ciudad de Buenos Aires en el periodo 2000-2003, secretario general del Gobierno de la Ciudad entre el 2000 y el 2001. Muchas gracias. Bueno, agradezco también a la Secretaría Académica, a Catalina Nocilia por este encuentro, por esta firme decisión de colaborar en la construcción, en el marco de estos 30 años del CBC, de una posibilidad de consensos para ver cómo podemos hacer para que el CBC se proyecte en los próximos 30 años. Y obviamente hay 13 unidades académicas en la UBA que tienen sus alumnos dentro del CBC y por supuesto tienen que opinar y de hecho lo están haciendo y contribuyendo firmemente para ver cómo podemos ir reestructurando y reelaborando estrategias académicas, estrategias administrativas, estrategias de convivencia entre el viejo y querido CBC que ha relatado Luis con total firmeza y se olvidaron de enunciar, o él no lo puso en su currículum, que ha sido nada más y nada menos que secretario académico del ciclo básico común, y un gran secretario académico y un amigo personal de toda la vida y un gran defensor de la masividad con calidad educativa en un marco de inclusión. Yo tengo algunas malas noticias. Según Enrique Zuleta Pulseiro, que es un importante profesional de las encuestas, en el año 1984 el 54% de las personas confiaban firmemente en el sistema educativo argentino. Pero en el año 94, 10 años después, el 65% de los entrevistados consideraba la educación media argentina entre regular, mala o muy mala. Pero 10 años después, el 78% de los consultados considera la escuela media argentina regular, mala o muy mala. Acá no hace distinción de escuela media pública de gestión privada o escuela media pública de gestión estatal. ¿Qué piensan de la
situación de la escuela media. En nuestra experiencia, 30 años de trabajo ininterrumpido con Luis, tiene pinta de joven, pero con Marta Hughes, con Claudia Salman, con Aide Sassone, con Vanus no tanto, con mi querida actual directora de UBA 22, Martita Laferrier. Tenemos experiencia suficiente como para considerar que estas encuestas algo tienen que ver y tenemos que tomar nota de qué es lo que está pasando. Obviamente la política y los cambios políticos mundiales, el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, el impacto de las nuevas tecnologías en los nuevos modos de producción y el impacto de las nuevas tecnologías en la educación y en todos los ámbitos y en el plano absolutamente individual de los adolescentes, de los niños y de los jóvenes. Hoy los niños van al colegio con un celular, que es una computadora en sí misma, y están en el aula trabajando con su celular. Cambios políticos importantísimos que se produjeron en estos últimos 30 años, cuando se ideó, se pensó, se imaginó el ciclo básico común con dos materias comunes, una introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Veníamos de la más atroz dictadura que había costado lo que todos sabemos en este recinto, lo que costó, y generaciones enteras que no habían votado nunca durante muchos años. Y a su vez, cuando se diseñó la otra materia obligatoria y común para todos, científico, no existía Internet, tampoco existía la fibra óptica. O sea, introducción al conocimiento científico fue diseñada en 1984, cuando recién empezábamos a tener televisión color. Nos faltaba un sinnúmero de parafernalia tecnológica que hay hoy en la vida cotidiana, que hoy chicos de 8 años, 10 años manejan con total maestría. Y en consecuencia está claro que 30 años después la universidad tiene que reflexionar, pensar qué podemos hacer, cómo podemos orientar estas dos materias. Yo no soy clerical, pero el Papa hace pocos días atrás, meses atrás, acaba de sacar una encíclica, Laudato Si, que está cambiando, que es revolucionaria, está cambiando, no sé, casi todas las academias del mundo están incorporando urgente esa encíclica, porque es lo máximo que hay en mirada sobre el cuidado del medio ambiente. Bueno, no sé si no habría que incorporar, no digo la encíclica papal, por Dios, digo, lo pongo como exagerado ejemplo. Créanme que a pesar de todo soy reformista y tengo una fuerte formación reformista y anticlerical, pero independientemente de esto digo que se podría tomar algo de ese Laudato Si y de la degradación del planeta y ver cómo podemos concientizar a nuestros jóvenes en este sentido. Y estas materias, tanto científico como sociedad y Estado, me parece que son importantes. Y no solamente la materia de sociedad y Estado de Brailovsky, que habla de la ecología desde siempre, sino las distintas cátedras, incorporar temas relacionados a esto e incorporar nuevas formas de aproximación, nuevas formas de aproximación hacia la actualidad. ¿Por qué la gente considera que la educación media es mala, regular o muy mala en Argentina? ¿Qué pasó? Hemos recolectado 7 puntos, que los voy a leer, se los voy a decir. Los docentes de la escuela media, los docentes de la primaria, han sufrido en este último tiempo, también como producto de nuevos modelos y nuevos paradigmas de lo que es el éxito y lo que es el mercado, y la relación que hay entre el éxito, mercado y trabajo, un profundo y acelerado desprestigio social. Todas mis tías fueron maestras.
todas, y tuve muchas, y todavía algunas tengo vivas. Ya hoy esto no es tan común, y creo que las tías de muchos de nosotros habrán sido maestras. Porque ser maestro hoy no es tan prestigioso, socialmente aceptado, como fue hace 60 años atrás. Las demandas sociales en relación a la escuela primaria y secundaria son cada vez más exigentes y abarcan una vastedad de temas que bastante poco tienen que ver con el aspecto pedagógico en sí, con el acto educativo en sí. Tienen que ver con la comida, con la contención, con el trabajo de los padres, que no estén en la calle. La ausencia de ejemplaridad por la deserción de gran parte de la dirigencia política a valores éticos tan esenciales en un proceso de formación. No hay ejemplaridad. Se perdió esa mirada. Es como si todo diera igual. Luis habló de que no hay premios al esfuerzo. Luego, la canalización y homogeneización de las más medias y su influencia en los niños y adolescentes, y también ya se dijo muy bien acá, en muchos casos, la distancia que hay entre las viejas prácticas académicas y los nuevos modelos sociales, culturales. Ausencias absolutas a estímulos de lectura que permitan la reflexión. En la escuela cada vez se lee menos. Una encuesta del año 2013 realizada en 5.000 jóvenes del ciclo básico común, hecha en las cátedras de Sociedad, Estado y Científico, que está a disposición de ustedes, de 5.000 casos, solamente 170 alumnos contestaron que habían leído al menos un libro en su vida completo. ¿Se entiende lo que decimos, no? Pero esto es un poco como esa magnífica película El último samurái, una película norteamericana, no sé si la recuerdan, ¿no? Cuando está terminando la película, el emperador le dice al actor principal: cuénteme cómo murió el último samurái. Y él le dice: no, emperador, le voy a contar cómo vivió. En consecuencia, yo primero doy las malas noticias y digo ahora qué hicimos nosotros cuando veíamos venir esta situación en estos últimos 30 años. El CBC no se quedó cruzado de brazos. La universidad no se quedó cruzada de brazos. Y este problema no arrancó hace un rato, hace 2 minutos. Es una degradación que viene año tras año. Y tratamos de articular con la escuela media. Hicimos 10 jornadas de articulación con escuela media. Las primeras que hicimos fue el 10 y 11 de octubre del año 91. Las organizamos con Daniel Filmus, antes de que Filmus sea secretario y 2 veces ministro de Educación. Pero sí era titular de cátedra de Sociología en la sede de Drago, y abrió Drago conjuntamente con Luis y conmigo en el año 85. Esas primeras jornadas de articulación tuvieron como tema disparador masividad y excelencia académica. Se habían anotado en el año 85, el primer año del ciclo básico, se habían anotado, ¿te acordás, Martita, cuánto? Pero no sé si 85.000 alumnos, 87.000 alumnos, una cifra así
impresionante. Y obviamente no había ningún sistema de computación ni ningún respaldo tecnocientífico que pudiera ubicar esos 86.000 alumnos multiplicados por 6 materias en las aulas, que además no teníamos aula, ni teníamos banco, ni teníamos pizarrones. Sí teníamos mucha tiza, pero con tiza solamente no podíamos hacer mucho. Las segundas jornadas se hicieron un año después, el 22 y 23 de octubre, y trató el tema de la desvalorización del factor cognitivo en la escuela media. Estoy hablando de una jornada que fueron en el año 1992. Las terceras jornadas fueron 2 años después, el 26 y 27 de octubre del 95. A todas estas jornadas vinieron entre 600 y 800 docentes, entre docentes del CBC y de las facultades y docentes de la escuela media y directivos de la escuela media. En esta tercera jornada, la del 94, se trató, el disparador fue recursos pedagógicos aplicables en el aula, crear y analizar información. Recursos pedagógicos para crear y analizar información. Bueno, yo les podría nombrar todas las jornadas, no los voy a aburrir, pero sí les voy a nombrar algunos de los temas de la jornada. La globalización, renuncia del Estado en el medio de todo el proceso. Ustedes recuerdan que hubo una década del 90 y una ley federal de educación, una ley de educación superior en el medio. Ustedes recuerdan que en medio de todo ese proceso había desaparecido la escuela industrial, la vieja y queridísima e importantísima escuela industrial. El primer discurso del expresidente Kirchner, el primer discurso que dio, ni bien asumió, que fue el 25 de mayo del 2003, entre las cosas que dijo que él prefería el sistema anterior medio de la escuela media, el sistema anterior a la reforma de la Ley Federal de Educación. ¿Ustedes saben que se había armado un lío que no sabía si los chicos eran del primario o del secundario, o si los del secundario seguían siendo del primario? Se mezclaba chicos de 17 años con chicos de 9. Nadie sabía qué era. Bueno, todo eso, por suerte, luego se pudo modificar. Y se volvieron a revitalizar y en forma muy dinámica e importante. Yo he recorrido con el exdecano Rosito de Ingeniería muchísimos colegios industriales para propagar las ingenierías y realmente son muy necesarios, sobre todo cuando empieza a haber una demanda de ingenieros y empieza a haber una demanda de técnicos. Llegó un momento que se necesitaba matriceros y no había matriceros en Argentina, porque se habían cerrado las escuelas industriales. Estas cosas pasaron. Esas cosas tienen que ver con la política y decisiones políticas que impactan en la academia y que impactan en el CBC. Porque además impactan fuertemente porque al CBC entran chicos adolescentes y jóvenes que recién salen, y si el sistema medio está en crisis y no, cuando llegan al CBC tienen problemas como describió muy bien Luis Messinger, tienen problemas a la hora de comprender un texto, de reflexionar sobre un texto, de leer un índice, de hacer una monografía. Pero, por suerte, pasaron estos años y se hicieron muchas cosas. Y en esos años que se hicieron muchas cosas se fueron forjando cátedras enteras. En semiología, en matemática, en física, en álgebra, en análisis, en química. La tradición catedrática de la Universidad de Buenos Aires también se dio en la materia del CBC. No es que en el CBC son todos filibusteros que van ahí con un parche en la oreja para esgrimir
Se ha trabajado y se ha acomodado a los tiempos y a los requerimientos que las propias facultades fueron haciendo a través de resoluciones que el Consejo Superior ha dictado. El CBC nunca puso un solo tema en ningún programa de ninguna materia que no haya sido votado por consejos directivos de sus facultades primero y por el Consejo Superior después. Una de las críticas que más importantes se le hace al CBC es el desgranamiento que hay, Luis también lo dijo en su trabajo, el desgranamiento que hay entre los que se inscriben en octubre y noviembre y los que realmente empiezan en fines de marzo cuando empiezan las clases en el CBC. Y eso está en el orden del 20%. Es muy importante. Pero también no es menos cierto que en todo este periodo se han creado alrededor de la capital federal 11 nuevas universidades nacionales con una oferta académica muy importante. Cuando se creó el CBC, no existía la Universidad Nacional de La Matanza, no existía la Universidad Nacional de 3 de Febrero, no existía la Universidad Nacional de San Martín, no existía la Universidad Nacional de Merlo, no existía la Universidad Nacional de José de Paz, no existía la Universidad Nacional de Moreno, no existía la Universidad Nacional, ahora la Universidad de San Isidro, que no es nacional. Y todo eso, además de la gran creación de universidades privadas con carreras nuevas y muy atractivas para los adolescentes. Carreras cortas, que en la Universidad de Buenos Aires no hay, o hay pocas. Carreras que se acomodan a un mercado efímero. La Universidad de Buenos Aires no tiene esa oferta académica. Y en consecuencia hay alumnos que eligen esas carreras en las universidades públicas o en las universidades privadas. Y eso merma también alumnos. Y muchas de esas propagandas que se hacen en marzo y en abril, o esas críticas que son propaganda que se hacen en marzo y abril sobre el CBC, que siempre aparecen en la misma época, cada vez que aparece una campaña en contra del CBC por algún motivo, baja el índice automáticamente del CBC de inscriptos en el orden de los 2.000 o 2.500 alumnos. Esos 2.000 o 2.500 alumnos van a la escuela privada, van a la universidad privada. Ustedes comprenderán que mi obligación es defender el ciclo básico común, ¿no es cierto? He dejado mi vida yo ahí y lo voy a seguir haciendo. Pero acepto las críticas, pero acepto los cambios, pero acepto que es necesario reflexionar sobre, como dije al principio, sobre a dónde tenemos que ir, que lo que se hizo, pero a dónde tenemos que ir. Lo que a mí me parece que tenemos que aceptar la crítica, que tenemos que encontrar los caminos en conjunto, las 13 facultades del CBC y en una mirada con voluntaria hospitalidad, como dijo muy bien Anaí, hacia nuestros alumnos, nuestros jóvenes alumnos, hacia el sistema medio, al cual no le hacemos una crítica, simplemente decimos, cuidado, que los alumnos que nos están mandando, hay un porcentaje importante de esos alumnos que están en una situación muy precaria para acceder a los estudios universitarios. Y nuestros docentes, por más esfuerzo que pongan, sonrisa y cariño y hospitalidad que les quiera dar, no califican. No califican en matemática, no califican en biología, no califican en química. En cuestiones elementales. Termino en 2 minutos. Entonces aceptamos todas las modificaciones que sean necesarias y saludamos a la Secretaría Académica del Rectorado y a todo el equipo de la Cátino Siglia,
están haciendo este trabajo de reflexión, este trabajo de revisión para lograr una propuesta en conjunto que nos conduzca a un mejor servicio académico hacia nuestros adolescentes y jóvenes que quieren ingresar a la universidad. Lo que no renunciamos tampoco es al ingreso irrestricto. Hace poco leí un artículo en Clarín y un amigo mío, Rodolfo Terraño, tenía ganas de ir a la casa y trompearlo. Y eso que yo soy un tipo pacífico. Reflota el tema del cupo. No sé si lo leyeron. No se puede creer que un tipo brillante, talentoso, inteligente, hable de... Era un salto para atrás enorme. Nosotros hemos avanzado muchísimo. Por último termino. Les digo que a mí me llaman de Chile, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Perú, para hablarme que les hable del CBC, que quieren implementar un sistema similar al CBC, obviamente en esos países no gratis como es el CBC, porque eso de la educación gratuita es una cosa bien argentina y yo me siento muy orgulloso de ser argentino, no solamente por ese motivo, pero fundamentalmente por ese motivo. Muchas gracias. Bueno, luego de esta disertación con mucha pasión por el director del CBC, podremos empezar una rueda de preguntas. La idea sería, tomamos 2 o 3 preguntas y el panel contesta. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la mesa por ilustrarme en tan importante tema, especialmente con los puntos bien detallados que me sentí muy identificado con el profesor Luis. Mi nombre es Julio Díaz Jatuf. Soy licenciado y profesor en bibliotecología por la Universidad de Buenos Aires. Uno de los pocos profesores titulados en bibliotecología y ciencia de la información sin una didáctica especial en bibliotecología, siendo que la tenemos. Y esta forma de articulación, yo quiero hacer mi pequeño aporte con una institución social muy importante de la cual aquí no se habla, que son las bibliotecas. Y que las bibliotecas son fundamentales como una institución social porque somos también los que recibimos en primera instancia al alumno que busca información, al alumno que no tiene por ahí donde pasar un momento cálido. Las bibliotecas son espacios resilientes para el estudiantado. Es una institución social por excelencia. No estamos reconocidos como profesionales, lamentablemente, y me sentí muy identificado con lo que dijo la profesora Anaí, que muchas veces es la cara, muchas veces la primera cara que ve por ahí. Bueno, a nosotros se nos está capacitando para recibir a esa persona. Entonces, tenemos que buscar también, primero, que se sepa que somos profesionales capacitados para recibir y articular también con ese alumno que viene de la enseñanza media. Y pedir siempre a la universidad que nos valorice como profesionales que somos, que tengamos en el CBC profesionales idóneos, recibidos, titulados. Para eso nos está formando desde 1922 la hermosa Universidad de Buenos Aires. Entonces, veamos cómo también podemos ayudar a articular con la enseñanza secundaria, sí, porque muchas veces es el primer lugar donde el alumno va, recurre es la biblioteca. Nosotros estamos capacitados para todo, para manejar grande cantidad de información, para orientarnos. Nuestra función también es docente y completamente pedagógica. Hacemos enseñanza y formación de usuarios y no se nos tiene en cuenta. Entonces, quiero que se sepa por lo menos que desde la carrera de bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras hay un espacio docente desde el Departamento de Bibliotecología y que la escuela secundaria, en la forma que se necesite articular, bueno, aquí estoy yo para poder ofrecer ese espacio y agradecerle por este aporte. Bueno, muchas gracias. Sí, mi nombre es Enrique Groisman, me desempeñé en los 3 niveles en la UBA, es decir, en el secundario, en grado y en posgrado. Por un breve periodo fui rector del Buenos Aires. Eso me lleva a formular 2 preguntas. Una,
si consideran ustedes que si la enseñanza secundaria cumpliera el papel para el cual fue creada hace aproximadamente 150 años, es decir, si habilitara para los estudios terciarios, universitarios, quizá, esto es totalmente hipotético, piensan ustedes que no haría falta el CBC. No se interprete que disminuya la importancia del CBC, todo lo contrario, creo que es indispensable, creo que cumple una función no prescindible, pero hipotéticamente digo, si la enseñanza secundaria fuera lo que debe ser, a lo mejor no haría falta. Bueno, pregunta para la reflexión. La segunda es más específica. Si en la experiencia de articulación han tenido en cuenta y qué resultados tuvo la de los alumnos que se gradúan en las escuelas secundarias de la universidad. Entonces, en el Buenos Aires y en el Carlos Pellegrini. Y aquí me paro porque no quiero emitir ningún juicio sobre esos resultados, sino que escucho la opinión de ustedes, por eso pregunto. Perdón. Sí. Bueno, mi nombre es Oscar García, soy el secretario de Educación Media de la UBA. Yo quería hacerle al panel, pero más específicamente usted, doctora Mastachi, especialista en media, ¿no? En realidad una pregunta en dos partes. La primera es justamente que si estas políticas, estas prácticas pedagógicas que usted resumió como hospitalarias, tan necesarias en el momento que se vive por la profunda heterogeneidad de lo que produce la escuela media, hubiera sido posible sin la existencia del CBC. Y si la existencia del CBC es condición fundamental y necesaria para que esas políticas puedan desarrollarse y que nosotros podamos, por ejemplo, hoy estar reflexionando, porque de otra manera no lo hubiéramos podido hacer, ¿qué piensa usted de que se planteen también de manera reflexiva propuestas pedagógicas que pongan en discusión los ingresos meritocráticos y expulsivos, producto que confronta con la Ley de Educación Media de Nacional, la 26.206, de nuestros colegios preuniversitarios? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Comenzamos con el profesor Bessinger. No, lo que le podía, digamos, aportar es que, tal vez traté de decirlo de forma muy rápida en la exposición inicial, es que las condiciones del aula han cambiado mucho en las escuelas medias respecto, no sé, a la escuela que yo hice o incluso a la que hicieron mis hijos mayores. El clima de clase es un clima en donde está muy en cuestionamiento para qué se está allí. Entonces, el conocimiento como objeto de estudio ha perdido significación. En ese sentido, el CBC tiene la función de recuperar buena parte de eso, obviamente en la medida que podamos salvar todas las habilidades que se necesitan para poder leer y expresarse, pero además el CBC cumple otra función que muchas veces no es tenida del todo en cuenta. El CBC es un socializador argentino, o por lo menos del área metropolitana de Buenos Aires. Es el lugar donde se encuentran, conviven, se conocen, intercambian chicos de muy diferente origen social y cultural. Y esto permite generar, creo que a todos nos ha pasado en la vida, amistades mucho más duraderas y mucho más profesionales que a veces lo que la escuela media como grupo cerrado, endógeno y en un momento muy crítico como es la adolescencia han permitido. Entonces tenemos una escuela media en donde el objeto de conocimiento está muy cuestionado y ahí es donde yo decía que la universidad tiene que ayudar a esos profesores a tratar de reencauzar esa situación, pero no olvidar que el CBC es un elemento socializador importantísimo independientemente de la carrera que eligen, porque los chicos allí se encuentran siendo de diferente origen y con diferente destino. Y eso me parece que es muy importante. Sí, la otra pregunta.
Yo simplemente quiero decir que Oscar García, el licenciado Oscar García, que es profesor regular del ciclo básico común y que tiene una cátedra que es la de Ciencias Políticas de hace muchísimo tiempo, colabora con el CBC, que es un hombre muy relacionado al ciclo básico común, es el actual secretario de escuelas secundarias, de escuelas medias de la universidad, tiene a su cargo el Carlos Pellegrini, tiene a su cargo el Nacional Buenos Aires, y este año empezó a funcionar la primera camada del colegio industrial que se creó en Lugano y que es una muy importante objetivo que se impuso la UBA. Ya tenemos la primera camada que por ahora está funcionando dentro de la sede del ciclo básico común, que también el ciclo básico creó el año pasado en un ámbito, en una zona de la ciudad que es el sur profundo, donde jamás había habido ninguna sede de ninguna facultad, de ninguna universidad, y mucho menos de la Universidad de Buenos Aires. La más al sur que teníamos, la sede más al sur que tenía la Universidad de Buenos Aires, la sede Puan del lado de Rivadavia para 2 cuadras o Paseo Colón. Sin embargo, ahora tenemos una sede muy importante en Lugano. Y bueno, Oscar García, siendo antes de ser secretario de Escuelas Medias, fue mucho tiempo secretario de Extensión y Bienestar Estudiantil de la UBA, y con él hemos hecho muchísimos trabajos de articulación con Escuela Media. Yo me olvidé decirles que nosotros hacemos refuerzo de matemática y lengua en toda la provincia de Buenos Aires, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que abarcamos 17.000 alumnos en los años 2005, 2006, 2007, 2008, financiado por el Ministerio de Educación de la Nación, por Alberto Silioni, ministro, que a su vez también es profesor del ciclo básico común de la sede Puan, y hacíamos también refuerzo de matemática. Hoy no veo a nadie de matemática, pero una gran colaboración del Departamento de Matemática de Juan Carlos Pedraza. Se hizo articulación de talleres de articulación entre escuela media y universidad relacionados a matemática y lengua, financiados por el Ministerio de Educación durante 5 años, en Lobos, Saladillo, Mercedes, Chivilcoy, Tigre, Don Torcuato, San Isidro, Vicente López, San Martín, 3 de febrero. Eso lo hizo el CBC, la Universidad de Buenos Aires, durante 5 años seguidos. Lo dejamos hacer no por voluntad nuestra. Ustedes saben que yo sigo proponiendo que esos talleres son muy necesarios, sino porque nos quedamos sin financiamiento. El Ministerio dijo, bueno, hasta acá llegamos, y nosotros agradecidos por esa mano que nos han dado, ¿no? Así que es muy importante la tarea que hace el CBC en relación a las escuelas medias de la universidad. Pero para contestar en grueso, cualquier docente del ciclo básico se da cuenta a los 2 minutos que entra al aula en cualquier sede si es un alumno egresado del Carlos Pellegrini, del Nacional Buenos Aires, de la ORT, del Tarbut, del Pestalozzi, pero a los 2 minutos cualquier docente lo detecta. También es muy importante, y hoy tenemos la presencia acá de su director, la creación de hace 7 años de la Escuela Agrotécnica. O sea que la universidad tiene ahora un colegio comercial, o los viejos comerciales, que ellos no quieren serlo, ellos quieren ser bachilleres, pero no importa, tienen el Colegio de Comercio Carlos Pellegrini, tienen el Nacional Buenos Aires, los dos con un inmenso prestigio, tienen el colegio agrotécnico y tienen un colegio industrial en Lugano. Son los alumnos de Carlos Pellegrini y del Nacional Buenos Aires, y ahora la primer camada de egresados que entran directamente sin CBC a la carrera de veterinaria. Son alumnos que tienen una formación diferente a la media de los que vienen a dotarse en el CBC. Y por supuesto le respondo que no tendrían razón de ser el CBC, sería el primer año real de todas las carreras si las escuelas medias cumplirían su rol tal cual usted lo ha planteado. Voy a tratar de sintéticamente responder un poco la totalidad, ¿no? Yo creo que la escuela secundaria
ya no cumple esa función con la que se creó allá lejos en la época de Bartolomé Mitre. Hoy la escuela secundaria tiene por ley 3 finalidades: formar para los estudios superiores, formar para el trabajo y formar para la ciudadanía. Y si queremos una escuela obligatoria en la que circulen todos los chicos, la formación para los estudios superiores va a tener siempre una pata flaca. El CBC se necesita. Es el lugar que tienen las preparatorias en los Estados Unidos, y un decano de Harvard escribe en un libro que se llama La Universidad, que la preparatoria es imprescindible en un país que espera una escuela secundaria masiva y que por lo tanto va a ser muy heterogénea, y que le cabe a la universidad retomar esta situación y nivelar para que los chicos de cualquier escuela secundaria puedan acceder a los estudios universitarios. Entonces, como ha cambiado la función de la universidad, que no es la función de la universidad preparatoria que forma para la universidad del viejo Colegio Nacional del que nos habla Miguel Cané, el CBC cumple otra función. Y por lo tanto, en parte estoy contestando la pregunta de Oscar García, me parece que el CBC, podría tener otras formas, podría hacerse, qué sé yo, pero si queremos, y en esto comparto, un ingreso que permita que todos puedan acceder a la universidad, necesitamos alguna modalidad, que podrá ser un CBC, podrá ser otra cosa. En el momento que se generó el CBC había otras propuestas de innovación para la masividad y demás, que vayan a saber, se podrán reflotar, podrán tener sentido o no tener. Digo, seguramente hay muchas respuestas posibles, pero alguna tiene que haber, y el CBC ha sido una. Y creo que además, el CBC es un gran socializador, creo que además se ha generado una cultura en estos 30 años que los docentes del CBC han comprendido esta función, independientemente de las asignaturas, no serán todos, yo qué sé, pero están mucho más cerca, y los docentes de las universidades, hay excepciones en todos lados, pero en líneas generales desconocen a este joven que llega de la escuela secundaria y que entra al CBC. Los que están aún en el primer año de la universidad se quejan de jóvenes que cuando hacen un paseíto por el CBC dicen, de esto de lo que yo me quejaba. No, me quejaba de lleno, mirá lo que era en el CBC. Digo, los docentes del CBC, por tradición, por decisión, por vocación, por lo que sea que estén ahí, han ido generando una cultura que supone el trabajo con un tipo de estudiante que los docentes que solo están en la universidad han perdido. No quiere decir que no tengan las mismas vocaciones y demás, pero ya se encuentran con otros alumnos, con los que llegan, y además con los que llegan socializados por el CBC, más allá de que suponga otro salto y que también requieran un montón de cosas de los que requieren los estudiantes del CBC. Los estudiantes de las escuelas universitarias, según las pocas estadísticas que yo tengo, Facultad de Ingeniería, alumnos de Ingeniería, tienen un excelente desempeño en el CBC. Esto es bárbaro y a veces es contraproducente porque se duermen en los laureles y a veces el primer parcial les pega duro. Porque venían muy confiados de que estábamos muy bien, y cuando el salto es otra vez otro salto, a veces ahí no son los que les va mal, no estoy diciendo que, digamos, tienen una formación claramente diferente, porque además están socializados en una cultura diferente. Esto no es solamente un problema de contenidos académicos, de cuánto saben de matemática o de física, es de que están socializados en una lógica de estudio más parecida a la universitaria, porque los estudiantes nuestros tienen dificultades para comprender textos de los textos que les damos nosotros. No leen libros, la lectura está por todos lados, ha cambiado la modalidad de lectura, ha cambiado cómo se lee. Los alumnos leen en diagonal, como leemos nosotros los mails, por ejemplo, u otras cosas. El problema es que leen así las consignas de los finales, por ejemplo. Las pedís que lean en voz alta y se comen palabras. No las leen, ¿por qué leen en diagonal? Ha cambiado la cultura de la lectura. Hay que resocializar, todo no se puede leer en diagonal en la vida. Pero esto es lo que ellos tienen aprendido y les ha servido. Entonces, claro que leen mal, pero no leen mal porque solamente no saben leer. Y no es que solamente no leen libros, leen muchas cosas que también las tenemos que incluir en la cultura alfabetizada, ¿no? La alfabetización y la lectura y la escritura se usa para un montón de cosas, del prospecto médico, que estaría bueno saber leer, hasta lo que ustedes quieran. Claro que la secundaria no cumple adecuadamente la función. Bueno, ya Luis
El profesor Ferronato y Luis nos han contado cantidad de cosas por las que esto no sucede, crisis 90 mediante, etcétera, etcétera. Y para cerrar, yo creo que la cuestión esta de la hospitalidad efectivamente no resuelve los problemas académicos. Y además hay problemas para algunos estudiantes que se vuelven inviables, que la universidad no puede por el nivel de masividad de esta dificultad. Lo que es cierto es que tenemos un grupo que es muy difícil y que por ahí poco podemos hacer. Y un grupo que va más allá de nosotros, con el peor de nosotros funciona igual. Pero en el medio hay muchos con los que hacemos diferencia. Y en esto que hacemos diferencia, la diferencia no está solo en qué también explicamos, sino en qué también lo tratamos, todos. Y esto coincido con el profesor que intervino, ¿no? La biblioteca, sin duda, es un lugar importante que los alumnos no siempre conocen. También tutores, profesores, está bueno que les digamos que está ese lugar a donde no solamente ir a buscar un libro, ir a estar. Los chicos que viven lejos van y vuelven a sus casas y a veces cuando uno le dice, che, la biblioteca, está bonita la biblioteca, es un lugar acogedor, está bueno. Ah, la biblioteca. ¿Qué será ese lugar? Como si fuera que les hubieras mandado a Marte, era lo mismo con la cara que ponen. También hay que difundir las bibliotecas como espacio de estar, ¿no? También es un lugar que normalmente son espacios agradables y acogedores. Y nosotros no tenemos, lamentablemente, por las condiciones de trabajo, muchos lugares acogedores para nuestros estudiantes en las facultades. No hay muchos lugares donde estar, y la biblioteca es uno. Quizás a veces el único. Sí. Bueno, veo que no hay más preguntas. Para ir, sí, una más. Bien. Sí, yo quería hacer un breve comentario respecto a todo lo que dijeron. Soy docente de biología desde hace 27 años en el CBC y desde el año 2009 coordino biología en Ciudad Universitaria. Respecto de esta actitud amorosa de recibir a los alumnos, 2009, 2010, 2012 y 2014 he coordinado proyectos de extensión y todos han tenido las mismas características, articulación entre el CBC y la escuela media. Y lo que he recibido en todas las escuelas que visité, públicas, privadas, de Capital Federal, del Gran Buenos Aires o un poquito más lejos, Chivilcoy, Lobos, etcétera, es qué bueno que la universidad vino a visitarnos. Entonces, esto lo quiero comentar como una autocrítica. Creo que lo que tendríamos que hacer, un poco en línea con lo que decía Jorge, es profundizar esto de que la universidad salga a buscar a esos alumnos que se ven tentados por montones de ofertas, mucho más seductoras que las que puede llegar a tener la UBA, y que les pasa dos cosas. Uno, tienen esa oferta más cercana, más seductora, más tentadora, y dos, la UBA se presenta como algo absolutamente inaccesible. Nosotros los proyectos de articulación lo habíamos pensado no solo con docentes, sino también con estudiantes del CBC. Y nos íbamos con nuestros estudiantes que habían pasado nuestra materia y al cuatrimestre siguiente iban a visitar las escuelas con nosotros. Entonces, ese acortamiento de edades que permitía al estudiante del último año o del anteúltimo año preguntarle al que tenía delante de él con un guardapolvo ahora, che, ¿qué onda esto del CBC? ¿Qué onda lo de la universidad? Hizo que rescatáramos a muchos chicos que no se animaban a anotarse en la UBA. Entonces, me parece que ese trabajo habría que profundizarlo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Última. Sí, última pregunta, pues ya el auditorio se está retirando. No, breve. Yo, un poco en general hacia todo el panel, digamos, o sea, creo que la exposición ha sido muy interesante y nos lleva, sería muy interesante poder volver a repetir una instancia casi a modo de propuesta
que avance más en una perspectiva de congreso pedagógico, porque creo que la crisis entre la universidad y el nivel medio amerita, digamos, la participación masiva de todos los colegas en todos los niveles, digamos, para debatir esta cuestión, ¿no? Y encontrar la salida y las perspectivas al problema. Pero yo lo que quisiera considerar, digamos, es esto del contrato pedagógico en términos de generar un vínculo sí, mediado efectivamente, como decía el manifiesto liminar del 18, por el amor entre los estudiantes y el docente, que efectivamente es una necesidad pedagógica cada vez más clara, digamos, ¿no? Para humanizar mucho más nuestra tarea docente, de lo que a veces no lo hacemos, no porque nosotros no queramos, sino porque las condiciones realmente muchas veces nos ponen en esa situación. Es muy difícil desarrollar una tarea pedagógica con 70, 80, 150 alumnos por docente en los términos de las condiciones de trabajo y los términos de las condiciones salariales. No voy a ahondar mucho más sobre esto, digamos, pero la realidad, digamos, si no vemos este problema es muy difícil. Sin embargo, así todo, creo que lo que señalaba el profesor Ferronato es claro en relación a la defensa del CBC frente a las perspectivas nuevamente que empiezan a visorarse una vez más, ¿no? De ponerle el cupo al ingreso, volvemos a los viejos fantasmas, ¿no? De la universidad restrictiva. Creo que eso es muy importante, pero me parece que amerita que este debate lo tengamos masivamente con todos los colegas que puedan participar del mismo. Gracias. No, gracias por tus aportes. No, vamos cerrando el encuentro. Antes de dejarlos con Marilina, que va a entregar los certificados, me permito tomar una frase de alguien que nos precedió en un encuentro, el doctor Barnett, que habló de la creatividad, de la importancia de la creatividad reflexiva. Pueden recuperar esa charla en internet, estuvo muy buena. Y quisiera cerrar esto antes de que termine Marilina repartiendo los certificados, rescatando esto, ¿no? Que una universidad creativa es una universidad que nunca descansa, que está siempre en movimiento, pensando sobre sí misma, según sus posibilidades y fundamentalmente sus responsabilidades. Muchas gracias a todos y los dejo con Marilina. Bueno, solamente un minutito para agradecer enormemente a los panelistas, a la coordinadora del panel, y como muestra de agradecimiento por parte de la dirección del CBC y de la Secretaría Académica de la Universidad, les hacemos un presente, unos certificados para cada uno y un pin de nuestra universidad, que es un pin del Orfebre Pallarols, que nos identifica y que si alguno ya lo tiene, bueno, tendrá otro, pero es un pequeño presente por haber estado aquí en este ciclo, y agradecemos a todos ustedes por haber venido y habernos acompañado. Ahora seguramente ya verán la próxima, al próximo panel es la semana que viene, los esperamos. Va a haber más paneles que van a hablar sobre el tema de la articulación, así que los esperamos a todos. Muchísimas gracias, buenas noches.